Vale, pues comenzamos. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. La alabanza pertenece a Allah, lo alabamos, buscamos su ayuda, pedimos su perdón y nos arrepentimos ante Él. Buscamos refugio en Allah, del mal de nuestras almas y del mal de nuestras acciones. A quien Allah guíe, nadie puede desviarlo, y a quien Allah desvíe, nadie puede guiarlo. Testifico que no hay nadie digno de adoración excepto Allah, solo sin asociados con Él, y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, su familia y todos sus compañeros. Vale, pues en el día de hoy, sabéis que hoy los viernes hacemos el tafsir de un aya del Corán y he decidido el hablar de un ayat que es muy importante, y ahora veréis el porqué, que es la 17:23, Surat 27, ayat 23. Entonces, hoy vamos a hablar de un asunto que no es secundario, no es algo complementario, no es opcional en el Islam, ¿no? Y vamos a hablar de uno de los pilares morales más grandes de esta religión, de una orden que Allah colocó inmediatamente después del Tawhid y que, sin embargo, pues muchos musulmanes pues lo descuidan, minimizan o incluso lo justifican, ¿no? Cuando les resulta incómoda. Entonces, hoy vamos a hablar del derecho de los padres. Y quiero que desde el principio, pues, que quede algo muy claro, ¿no? Que este tema no, o sea, no es un tema emocional, es un tema de akida, de obediencia y de aibada, de adoración. Porque el Islam no separa, ¿no? Lo que es, no separa, y esto es importante entender, no separa la creencia del comportamiento, que esto, inshallah, más adelante también vamos a hablar sobre esto, la relación que hay entre el tawhid, la akida y lo que son los modales, inshallah, porque es un tema muy, muy, muy importante también entender. Vale, entonces, el Islam no separa lo que es la creencia del comportamiento. Y quien cree que puede ser recto con Allah mientras es duro con sus padres, no ha entendido lo que es el Corán. Allah dice en su libro, traducción aproximada, y tu Señor ha decretado que no adoréis sino a Él, y que seáis excelentes con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez contigo, no les digas ni siquiera uf, no les reprendas y háblales con palabras nobles. Surat 17, ayat 23. Vale, entonces, vamos a detenernos aquí porque esta ayat necesita no ser leída por encima, ¿vale? Entonces vamos a ir estrujando este ayat en lo que es el significado en árabe, o sea, lo que es en árabe y el significado que tiene, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Entonces, Allah comienza diciendo, Waqada rabbuka, Waqada rabbuka, y tu Señor ha decretado. Esto no significa que nos aconseja, esto no significa que nos recomienda, no significa que no, es que es mejor que lo hagáis, o es una sugerencia, no. O sea, significa que Allah ordenó, que lo decretó, ¿no? Qadar, del qadar, del decreto. Allah ordenó, decretó y obligó. Esto no es algo que sea negociable, tampoco depende de cómo te sientas, ni depende tampoco de cómo sean tus padres. Esto es independiente. Esto es una orden que viene directamente de Allah, es una orden divina. Vale. Luego Allah dice, Allah ta'budu ila iyyah, que no adoréis sino a Él. Esto es el Tawhid. Esta es la primera orden. Esto es el fundamento de nuestra religión, del din. Este es la base, lo que es el Tawhid, ¿vale? Y eso es lo primero a lo que nos llama, ¿no? Que lo adoremos. Es la razón por la que fuimos creados.
Y justo después, y sin ningún tipo de pausa, sin otro mandato entre medias, Allah dice, Wabil walaidin walidaini ihsanan. Yo mi pronunciación. Pero bueno, vamos mejorando poco a poco. Wabil walidaini ihsanan. Y con los padres, excelencia. Esto es fundamental. Allah colocó el derecho de los padres inmediatamente después de su propio derecho, para que os deis cuenta de lo importante que es. O sea, primero el derecho de Allah, que es que lo adoremos sin asociarle nada. Y automáticamente después el buen trato a los padres, lo que es la excelencia. O sea, ya no solo es el buen trato, sino es la excelencia. Allah colocó el derecho de los padres inmediatamente después de su propio derecho, no después de la oración, no después del ayuno, no después del zakat, sino que después del tauhid. Y esto nos enseña que el derecho más grande, el derecho más grande, sabemos cuál es el derecho de Allah, ¿no? Que es el adorarle sin asociarle nada. Y el segundo derecho más grande es el derecho de los padres. Y esto no tiene nada que ver con la cultura, ni con las tradiciones, ni es la opinión de ningún sheikh. Es el Corán. El Sheikh Asadi, rahimahullah, explica en el Tafsir, explica que Allah, al unir estos dos mandatos, nos está mostrando una jerarquía clara. El mayor derecho del creador y el mayor derecho de las criaturas. Y ahora fijaros en la palabra que Allah utiliza. No dice obediencia, no dice buen trato, dice ihsanan. Ihsanan. Ihsan no es hacer lo mínimo. Ihsan es hacer más de lo esperado, subhanallah. Es excelencia, es dulzura, es paciencia, es dar incluso cuando te cuesta. As-Sadi, rahimullah, explica que el ihsan hacia los padres incluye palabras suaves, servicio continuo, misericordia, aguantar sin reprochar, tratar bien incluso cuando no te tratan bien. Y recalca algo muy importante. El ihsan no depende de cómo sean ellos, sino de cómo es tu obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Luego, Allah menciona una situación concreta, ¿no? Te dice, si uno de ellos o ambos llegan a la vejez contigo, si uno de ellos o ambos llegan a la vejez contigo, Allah no ignoró la realidad. O sea, Allah sabía que la vejez trae debilidad, trae cambios de humor, trae dependencia, trae repetición, trae cansancio para quien cuida, ¿no? Y precisamente ahí, cuando más nos cuesta, Allah refuerza el mandato. Por eso dice, no les digas ni siquiera uf, no les digas ni siquiera uf. Al-Bagawi, rahimahullah, también explica en su tafsir que uf es la expresión más mínima de molestia. Un suspiro, un gesto, un mal gesto, se nos sube el tono, subhanallah. Si Allah prohíbe eso, entonces levantar la voz, responder mal, reprochar, ignorar, hacer sentir una carga, todo eso es aún más grave. Y luego Allah dice, y háblales con palabras nobles. No dice que sean palabras correctas, no dice que sean palabras neutrales, dice palabras nobles, palabras que dignifican, que reconfortan, que no hieren. Y aquí es donde muchos fallan, porque creen que mientras no se insulte, pues ya están cumpliendo, ¿no? Como no le estoy diciendo así palabras feas, pues con esto ya basta. Pero no es así. No, no.
no, no están cumpliendo realmente con lo que Allah nos ordena. El Islam no pide ausencia de insulto, pide nobleza. El profeta sallallahu alaihi wasallam dejó esto clarísimo en un hadith auténtico, sahih, que dijo: ¿Queréis que os informe de los pecados mayores? Y mencionó asociar copartícipes a Allah y desobedecer a los padres, junto al shirk. Esto debería hacernos temblar, porque significa que una persona puede rezar, ayunar, hablar de akida, defender el tauhid y aún así estar cayendo en uno de los pecados mayores por su trato a los padres. Subhanallah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo también: la complacencia de Allah está en la complacencia de quién, de los padres. Y la ira de Allah está en la ira de quién, de los padres. Y no dijo a veces, no dijo si son buenos, no, lo dijo de forma general, subhanallah. Ahora llevemos esto a la vida real. O sea, imagínate, ¿vale? Y esto yo creo que se van a sentir muchas, eh, ¿cómo se dice la palabra? Identificadas, ¿no? Imagina que llegas cansada. Un día llegas cansada, has tenido un mal día y tu madre te llama y te repite algo que ya sabes. Te cuenta la misma historieta una y otra vez. O se está quejando y insiste. Subhanallah. Tu nafs se revuelve y tu lengua quiere responder. Pues somos así. Entonces, ese momento es una prueba de qué? De adoración. Una prueba de adoración. Entonces, ahí tienes que aguantar, porque es ibada. Ahí tienes que callar, porque es ibada. Entonces, lo que tenemos que hacer es responder con dulzura. Y eso será una ibada. Porque no todo culto, no todo adoración es únicamente hacer suyud. No es solo hacer suyud. Hay ibadas silenciosas que pesan muchísimo más. Subhanallah. Y es el aguantar en estas situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, mi madre aún, porque es joven, ¿no? Pero mi abuela, que ella es mayor, y ella te cuenta la misma historia una y otra vez. Y tenemos que entender que el hecho de escuchar, el hecho de aguantar, lo estamos haciendo por Allah, ¿no? Y eso es algo que es una ibada y debemos de hacerla así, subhanallah. Vale, otro caso, otro ejemplo. Padres que no entienden, yo esto creo que ahí lo vamos a tener todos en común, padres que no entienden tu práctica religiosa, padres que no entienden tu práctica religiosa, no entienden por qué te has hecho musulmán y te critican. Tal vez no te comprenden. Subhanallah, ¿quién no le ha pasado esto con sus padres? El Islam es claro, no se obedece en pecado, ¿vale? No se obedece en pecado, pero nunca se pierde el respeto. O sea, no existe en el Islam la rebeldía emocional, ¿vale? No existe el desprecio interno justificado. Y como los padres envejecen, ¿no? Cuando dependen, cuando se vuelven difíciles, Allah no reduce su derecho, lo aumenta, ¿no? Daros cuenta cuando dice que cuando envejezcan, si envejecen contigo, subhanallah, subhanallah. Entonces Allah ya sabe. Entonces esto, Allah no reduce su derecho, sino que lo aumenta. Porque servirlos en ese momento es yihad del nafs, es decir, el hacer un esfuerzo para rebajar nuestro ego, para controlar nuestro ego. El yihad del nafs es el más duro, es el más difícil. Porque a veces lo que es el nafs, lo que es el ego, causa estragos, las verdad, las cosas como son.
Y es el yihad más difícil, ¿no? Es el más duro, el controlar nuestro ego. Y alguien podría decir incluso, ¿no? Pero es que mis padres no se lo merecen, porque claro, pero es que aquí hay que ser firmes, es que hay que ser firmes. Allah no dijo, sed buenos con ellos si se lo merecen, no, porque no lo haces por ellos. Y esto es algo que yo creo que de lo que nos tenemos que mentalizar, de que no lo estás haciendo por ellos, ¿no? Lo estás haciendo por Allah, es un acto de adoración. Entonces, tú tienes que tratarlos como Allah te dice y no es que te lo aconseje. Volvemos al principio. No es que te lo aconseje, es que es una orden directa. Subhanallah. Entonces es algo que lo hacemos por Allah y esto cambia todo. El Islam no se basa en sentimientos, se basa en obediencia. Y por eso el buen trato a los padres no es, no es una opción emocional, es una obligación espiritual. Y ya para terminar, quiero que esto, pues eso, ¿no? Que quede grabado. No hay verdadero tauhid sin humildad. No hay verdadera akida con corazones duros. Y no hay cercanía a Allah mientras se hiere a los padres. Después de Allah, nadie tiene más derecho sobre ti que tus padres. Quien proteja esta orden, Allah le facilitará su vida, su religión y su final. Wa Allah. Y hasta aquí la explicación.